Bienvenidos a Invenciones de la Colombianidad, un podcast en el que vamos a hablar sobre nueva música colombiana y su relación con la colombianidad. Mi nombre es Natalie Gómez y me puedes encontrar en Twitter como @NatiGómez, Nati con TH, doble Z al final, y en Instagram @NatiGómez con triple Z al final. En este capítulo vamos a problematizar las escenificaciones de Colombia y los colombianos a través de las agrupaciones escogidas para este estudio, de manera que sea posible indagar sobre aquellos imaginarios que se han mantenido en el tiempo, han cambiado o han entrado en disputa. Resulta que los imaginarios de colombianidad en la música, en especial en la nueva música colombiana, nos conduce a hilar imágenes, portadas de discos, afiches, videos, letras de canciones y referentes comunes en la performatividad de sus conciertos. A través de estos materiales donde podemos rastrear si existen disputas en la manera en que se ha construido imaginarios de Colombia y los colombianos, lo cual nos dará pistas para analizar si ha habido resonancias o cambios en los imaginarios históricos de colombianidad explicados en el primer capítulo de esta serie. Consiguiente, se postulan los siguientes 5 postulados. El primero es la colombianidad, comunidad y diferencia. El segundo, somos alegres, festivos y rumberos. El tercero, Colombia es otra cosa. El cuarto, el hambre del folclore y los cubiertos citadinos. Y quinto, colombianos como sujetos cosmopolitas. Hay que resaltar que la separación de cada uno de estos ejes no significa que actúen de forma aislada, sino se articulan entre ellos. Bueno, hablemos de la colombianidad, comunidad y diferencia. Con la Constitución de 1991, que tiene como derrotero la diversidad cultural y étnica, se continuó fortaleciendo el imaginario de colombianidad que ha permanecido por más tiempo, el de la unificación y diferenciación entre los grupos poblacionales. Lo anterior ha provocado unas luchas identitarias en lo que, según Santiago Castro Gómez y Roberto Restrepo, se rearticulan y configuran distintas formas de identidades colectivas bajo el marco o entrelazamiento de lo racial, regional, cultural o lo étnico. En relación con las propuestas de la nueva música colombiana, la manera en que se muestra la colombianidad está articulada geográficamente por el imaginario de un país de regiones que da como resultado los siguientes puntos. El primero es la prolongación de la diferencia caribe que rompió con la imagen andina unificada. La segunda es el ingreso con mayor fuerza a la diferencia del Pacífico. La tercera es la exaltación y exotización de la diferencia negra. La cuarta es la invisibilidad de la diferencia indígena en la mayoría de los proyectos. El quinto, el mestizaje como elemento común entre los colombianos, y el sexto, la diferencia regional producida desde Medellín. Agrupaciones como Sistema Solar, que trabaja con géneros del Caribe como la champeta y la cumbia, con otras expresiones sonoras como la electrónica y el hip hop, desean exhibir esta región desde la diferencia costeña que se ha venido produciendo desde los años 40, tal como lo ha explicado Peter Wade. Esta diferencia plantea imaginarios de la extroversión y explosión de los habitantes de esta latitud muy alejados del semblante de los sujetos de otras regiones del país, puesto que dentro de los imaginarios que existen, por ejemplo, con los habitantes de Bogotá, es que estos son serios, frígidos, distantes, aburridos y sin sabor para bailar. En este grupo encontramos imágenes de diferencia, por ejemplo en el videoclip de la canción Yo Voy Ganado. Se pone en escena otra identidad regional relacionada con los pescadores como parte de esa imagen costera de la que el Caribe hace parte. Aquí la idea es exaltar el trabajo que se lleva a cabo en Taganga, una de las bahías reconocidas de la región y lugar donde se grabó esta pieza audiovisual. Como se puede ver, hay una contraposición de dos escenificaciones. Por un lado está Danny Boone, miembro del Sistema Solar, quien en esta ocasión personifica con su propio estilo a un pescador, usando un trapo bajo la gorra para la protección del sol, pantaloneta, camiseta, lentes de sol y la actitud alegre que caracteriza al costeño. Entre tanto, la otra imagen está relacionada con un pescador autóctono. Según los realizadores del video, este hombre tiene una vestimenta parecida a la del primero, pero es de color naranja. Sus rasgos se asemejan a las características fenotípicas de los habitantes del lugar, que incluyen estas mezclas entre lo negro, lo indígena y lo mestizo.
En el video también se resaltan los movimientos corporales con el chinchorro al compás de la canción cuando lo enfocan. Al final del video, los pescadores y los músicos disfrazados de los primeros son unidos por un gran chinchorro que jalan desde cada lado para sacar la cantidad de peces de colores que van a ser parte de la comida del día al terminar en las ollas que están en una fogata. En este punto se ve claramente una unión cordial entre los lugareños, que son los pescadores junto a sus familias, y los visitantes integrantes del sistema solar. En medio de un escenario paradisíaco, la bahía de Taganga, se muestra la jornada de trabajo entre los dos actores en el mar que dan como resultado la preparación de un sancocho con el producto del día y la participación de todos en un vacilón. Por otra parte, la representación de lo indígena aparece aquí de un modo exotizado, debido a que corresponde a los cánones desde los cuales comúnmente se ha construido este sujeto. El personaje del video corresponde a una imagen indígena empleada en Colombia, que es la de los arhuacos. Aquí usa un traje blanco típico, una mochila con un diseño particular, su color de cabello es negro, largo y lacio, y toca una flauta de millo, instrumento musical conocido por su origen indígena. El sujeto escenificado se relaciona con la espacialidad de la Sierra Nevada, que en el video no aparece, pero que queda muy cerca de Taganga y que hace parte de los atractivos del departamento del Magdalena. A su vez, se considera el hogar de este tipo de indígenas, quienes tienen un vínculo fuerte con la naturaleza y son considerados nativos ecológicos, que en palabras de la antropóloga Astrid Ulloa, lo que se evidencia es la naturalización de estas características desde la mirada de los otros. En la canción Indio Guerrero se hace referencia al indio ancestral, trabajador que fue conquistado por los españoles con la metáfora de los espejos. Pasando a otro ejemplo en donde se rastrea la diferencia indígena, es el caso de la agrupación Curupira, quienes no utilizan elementos indios tan obvios en el performance debido a que los integrantes no les llama mucho la atención usar objetos o referencias materiales que hagan alusión directa a lo indígena o a las regiones desde las cuales se nutren su propuesta. Pero a cambio de esos, sí hay una presencia de instrumentos con estos orígenes como la gaita, que muestra la diferenciación y la presencia del elemento indígena. Para comprender esta visión del proyecto en clave de imaginario, hay que tener en cuenta que para músicos como Urián Sarmiento, estos procesos de redescubrimientos de músicas locales, el factor del mestizaje está muy presente, ya que su experiencia con el estudio de la gaita le ha permitido entender el proceso de mestizaje como un modo en que los gaiteros representan una llave al pasado con la que pueden aprender de los que saben y portan ese conocimiento especial. Con este ejemplo, vemos que al aludir al mestizaje se remonta a la recreación de una imagen de encuentro original interracial, que se vincula con los orígenes de los instrumentos. Adicionalmente, encontramos que su nombre y logo hacen referencia a una leyenda de los indígenas Ticuna en el Amazonas, que habla de este personaje místico, quien es el encargado de cuidar la selva, con un paso hacia adelante y otro hacia atrás, acción que le da nombre en su primera producción discográfica. Esta producción va acompañada por una ilustración que, inspirada en la topografía de la selva de esta región colombiana, conocida por su riqueza hídrica, su niebla y colores, contrastan el misterio que recoge un territorio virgen para unos y maravilloso e inagotable en sonidos para otros. Por su parte, la agrupación Choctaw Town apela a una diferencia basada en lo negro pacífico que puede leerse con una mirada exotizada y etnizada de sí mismos al exhibir los imaginarios comunes que se tienen en las poblaciones negras y que se mueven en el juego de revertir los estereotipos y el binarismo al contraponer imágenes positivas versus negativas. Lo anterior va enlazado con lo que describe el investigador Christopher Dennis al ver la intención de resaltar su identidad étnica racial a través del hip hop y la música local del Pacífico como una forma de elogiar su cultura y acentuar estratégicamente la negritud. Retomando cómo se muestra la diferencia desde este grupo, encontramos que en la lírica y en el video somos pacíficos, al igual que en la canción De Donde Vengo Yo, tiene la intencionalidad de dar cuenta de los aspectos valiosos y positivos que tienen los habitantes del Chocó, tal vez como una estrategia de no caer en las imágenes negativas de pobreza, marginalidad y atraso que han sido parte de la referencia externa sobre el departamento. Sin que esto quiera decir que no suceda en la vida real. Más bien, el comentario va dirigido al hecho de que se retoman algunos estereotipos que se relacionan con la población negra, como la exaltación a veces exagerada de la alegría, el sabor y la fiesta. En este punto, vale la pena recordar lo que Stuart Hall habla sobre cómo funcionan los estereotipos. Estos retienen unas cuantas características sencillas, vividas y memorables, fácilmente percibidas y ampliamente reconocidas, o reducen todo acerca de una persona a esos rasgos.
los exageran y simplifican y los fijan sin cambio, y que en el caso de querer revertirlos, no necesariamente los subvierte al tratar de escapar del agarre de un extremo estereotipado, parecen estar atrapados por el estereotipo del otro. Es decir, tenemos por un lado en Chuck It Down la carencia y la pobreza de la población negra del Chocó, pero por el otro lado está la alegría y la verbena desaforada que se vive ahí a pesar de esas situaciones. Esta última referencia está muy relacionada con la estrategia utilizada por muchos para cambiar esas imágenes negativas por positivas que permitan valorar eso que antes había sido rechazado a través de una ampliación de las representaciones raciales que permite retar los estereotipos anteriores. Sin embargo, Hall señala que incluir imágenes positivas dentro del amplio régimen dominante de la representación incrementa la diversidad de las formas en que ser negro es representado, pero no necesariamente esto va a desplazar lo negativo. Puesto que los binarismos permanecen en su lugar, el significado sigue estando enmarcado por ellos. Así pues, ha existido una sedimentación histórica en la que la diferencia racial ha funcionado en la lógica de la naturalización, desde la que se marca la diferencia a partir de lo cultural sujeta a cambios mientras las naturales están fijas. Ahora, observamos por otro lado la diferencia negra del Pacífico que trabaja la agrupación Herencia Timbiquí. Es posible realizar conexiones con los imaginarios con los que juega Chuck It Down, pero cambia no solo sonoramente la propuesta, sino también la manera en la que se escenifica, ya que está conformada interracialmente. Por su parte, este grupo busca mostrar imágenes variadas que lo representen como una agrupación que trabaja en la línea de lo tradicional con otro tipo de elementos musicales, dando como resultado una estética muy puesta en su sitio que no abusa de las representaciones típicas que se relacionan con la explosión de la música del Pacífico y los negros. Aunque hay letras que resaltan el orgullo y la justificación del por qué sus acciones y hábitos responden a una conexión directa y natural con su lugar de origen, como sucede con la canción, y que por qué grito tanto en la tarde, que por qué hago esa bulla al despertar, que por qué toco el bombo y la marimba, que por qué nunca dejo de cantar, que por qué hablo tan duro y como yuyo, que por qué hago un pepiado de Naidí, que porque tomo jugo y chontadura, lo que pasa es que soy de Timbiquí. Al leer esta estrofa se evidencia la relación fuerte entre negritud y pacífico a través del listado de referencias que se describen allí. Chontaduro, Naidí, yuyo, bombo, marimba, el gusto por la música y lo ruidoso que son los negros del Pacífico. También estas líneas podrían tomarse como un reclamo en defensa de la personalidad de quien canta proveniente de Timbiquí, Cauca, ya que se da por sentado que dichas referencias hacen parte de su cultura y que a su vez se muestra como algo natural y fijo en la población negra. Esa constante vinculación entre elementos que provienen de un lugar determinado sobre ciertas poblaciones tiene una doble función. Por un lado, es una estrategia para validarse como un sujeto. En este caso, si se acude a esto, es para evidenciar que es negro pacífico. Tal vez, si la canción hablara de otros productos y vivencias, no tendría tanto efecto, y más en este tipo de propuestas que se mueven en la línea borrosa entre lo tradicional y lo moderno. Por otro lado, siguiendo la línea con el análisis de Chuck It Down, el estereotipo sigue ahí y aquí no hay ningún intento de reversión. Esta canción habla del rechazo que puede vivir un negro en un espacio entre comillas poco común, como lo es un barrio de estrato alto en una ciudad. Porque a pesar de que este sujeto tenga ingresos económicos similares a los residentes de este sector, el negro rural trae consigo todas esas, entre comillas, mañas, propios de su ambiente, entre comillas, salvaje y, entre comillas, místico. Porque el primitivismo, entre comillas, hace parte de su cultura y la negritud, entre comillas, de su naturaleza como elementos que están destinados a estar juntos. Aquí se observan varios puntos que Hall anunciaba antes. El primero es la tensión entre raza, clase y lugar. El segundo es la oposición binaria entre la civilización y salvajismo, traducido a la marcación racial de lo blanco y lo negro. El tercero es una estrategia de la estereotipación que funciona también como cerradura y exclusión, porque mantiene el orden social y simbólico relacionado con la frontera entre lo normal y anormal, lo aceptable y no inaceptable. Paralelamente, la diferencia también es regional. En este caso, la agrupación Puerto Candelaria Medellín produce su propia versión de imaginario con otra mirada estética y visual y sonora que les ha dado como resultado su proyecto. Esta agrupación se ha hecho famosa por su particular manera de presentarse en los conciertos, sus llamativos vestuarios que se asemejan a una orquesta de pueblo y sus letras llenas de ironías, burlas y sarcasmo inocente. El sonido de esta agrupación hace parte de una transición de lo académico hacia lo popular, como lo es el chucu chucu, sonido muy popular en la capital de la montaña.
Verlos en el escenario es una recreación de fiesta de tablao popular paisa decorado con banderines de colores, donde los asistentes siguen la coreografía que proponen los músicos para pasarla bien. Cada uno de los candelarios posee un personaje como el del cura, el alcalde, el ciclista, el caballero del bajo, que con sus palabras enamora a las mujeres del pueblo, el loco y el sargento remolacha, que es el director que no puede faltar en un buen pueblo tropical. Todo esto como parte de ese espíritu fantástico que hay en Colombia al estilo macondiano, donde la realidad y la ficción se mezclan. El interés de Puerto Candelaria por poner en escena el país absurdo y el circo que ellos piensan hace que este grupo recurra a esos mitos que hablan de cómo son los paisas más allá de los vínculos con el narcotráfico, en una ciudad que ha tenido un cambio positivo del cual ellos son partícipes. Es común ver en sus videos esas ficciones paisas de emprendimiento, el empuje, la ingeniosidad, la espontaneidad, la mamadera de gallo, la amabilidad, el sentido de pertenencia, encontrar el chiste en cada situación, la amplia imaginación y la irreverencia que se condensa en el cuento de, entre comillas, los raros, que puede entenderse desde ese vestuario y disposición a la diversión, pero a la vez inquietud por descifrar un sonido bien raro. Ese mismo que los llevó a que las nuevas generaciones conocieran una de las mejores canciones del género de parranda paisa, Como Soy Tan Raro, un clásico catapultado por el desaparecido Gildardo Montoya. Estos imaginarios se encuentran en canciones como el Cumbión Botellón, una creatividad paisa hecha canción desde una idea muy sencilla y hasta infantil, gracias al ensamble de la historia creada alrededor de una cumbia, género popular colombiano, producida con un balde y unas botellas que hacen las veces de instrumentos, pero con otros nombres, por ejemplo el acuófono. El segundo imaginario se llama Somos Alegres, Festivos y Rumberos. Según los resultados del estudio realizados por Gallup International y el Centro de Consultoría en el 2014, Colombia ocupó el primer puesto en el Barómetro Global de la Felicidad. Sin embargo, la divergencia de la realidad colombiana, que incluye un conflicto armado, problemas y desigualdades sociales y económicos, no coinciden por el alto porcentaje de felicidad percibido por los encuestados, aunque hay quienes piensan que dentro del mismo ambiente violento que el país existe ahora una necesidad de empoderarse y de decir, no, un momentico, Colombia no es solamente la mierda que está, que todo el mundo ha visto. Este es un país por constitución, multicultural, pluricultural, y toda esa mierda, ¿no? Entonces a mostrarlo, porque si no, entonces de que nos vamos a defender si lo único que tenemos más allá de toda esa mierda pues es nuestra cultura. Y es que a propósito de nuestra cultura, uno de los componentes principales sin duda alguna es la alegría, que hace parte de los imaginarios más fuertes de la colombianidad. Esta nos representa por ser la esencia, entre comillas, que viene de la emotividad vivida en los litorales del país y se instala en la personalidad de los capitalinos, aunque solo sea un mito, tal como lo explicó el investigador Óscar Hernández. Complementando lo anterior, es común escuchar comentarios relacionados con que el colombiano no es una persona deprimente, personas alegres, marica. O sea, hay fiestas por todo, siempre todo se festeja, más días de fiesta aquí no puede haber y de verdad son de fiesta, o sea, aquí se rumbea si se puede todos los días. En la nueva música colombiana se tiende a reproducir y reforzar este imaginario en escenarios locales e internacionales. Un ejemplo de ello es la agrupación Sistema Solar, en cuyas presentaciones produce un espectáculo músico-visual que da cuenta de su sello, la verbenáutica, un tipo de recreación de los picos cartageneros y la fiesta popular, la verbena, pero muy a su manera. Combinaciones de elementos que para el director de la emisora radiónica, Álvaro González el Profe, le permite ver a los públicos un país post-Macondo. O sea, Sistema Solar tiene esa maravilla, y es que Sistema Solar es una banda colombiana tan universal como Gabriel García Márquez. No por ser como Gabriel García Márquez, sino porque reinventa el lenguaje de Gabriel García Márquez. Este lenguaje puede ser interpretado por la onda del realismo mágico, que ha sido una marca para Colombia, en la que el misterio, lo irreal y lo fantástico hacen de este país un lugar interesante para descubrir. Durante sus conciertos es común ver que la DJ belga Vanessa Groch, Pata Perro, programa imágenes en las pantallas que muestran carreteras, campos, ríos, campesinos, personas bailando, playas, explosión de colores y símbolos de la cultura costeña como el burro. A propósito de este último, el burro ha sido el emblema del grupo al titular su última producción, La Revancha del Burro, y al ser protagonista del video de la canción Bienvenidos, en el cual se escenifican las calles del barrio Abajo en Barranquilla. Asimismo, se muestra una carretera muy colorida, especialmente en tonalidades neones.
que es jalada por un burro y está cargada con un gran equipo de sonido y parlantes recreando aquellas fiestas de los barrios populares costeños en las que estos electrodomésticos son los principales invitados. Los integrantes de este grupo, identificados por unos uniformes llamativos en términos de la combinación de sus colores, se van reuniendo a medida que la carreta va avanzando y son acompañados por una multitud de habitantes de este barrio que bailan eufóricamente y sonríen. Algunos usan sombreros volteados y otros van tocando algún instrumento musical. Además, cabe resaltar el protagonismo en varias escenas de los niños, que en su mayoría son negros y mestizos, y acompañan a John Primera o a Walter en su recorrido a pie en las paradas de la comparsa. Llama la atención la variedad de corporalidades que se exponen en este video, ya que en la mayoría de las tomas se observa población negra, mulata, mestiza y popular. Muy pocos blancos y mestizos, incluidos 3 de los integrantes del Sistema Solar, Vanessa, Peregrino y Dani Boone, y uno que otro bailarín, entre comillas rubio, que trata de seguirle el paso a los otros. Las motos, los vendedores de helados y raspados que van en la bicicleta se unen a la fiesta callejera que se ha armado con el grupo. Lo que se ve a simple vista es que este tipo de fiestas es la expresión del nivel de diversión de los colombianos. Colores, multitud y música a alto volumen. Debido al espíritu animado y explosivo de esta agrupación, sus canciones se han inspirado en las vivencias de las calles y las problemáticas cotidianas, pero siempre con alegría. En palabra de DJ Corpas y John Primera, lo que muestran en sus videos es nuestra manera de decirle a la gente: nosotros nos parchamos esto que está pasando, párchatelo tú también y trátalo de solucionar de una manera divertida. Esto da a entender el modo en que los colombianos, a pesar de los problemas que enfrentan día a día, responden con su energía, la alegría y la festividad, porque es una buena forma de llevar la austeridad. Aunque ver la colombianidad a través de este lente de alegría y la fiesta genere críticas negativas por la centralidad en eso bonito que nos caracteriza, omite para unos el imaginario real de lo que somos. Sin embargo, hay opiniones que le encuentran un punto medio a estas dos posiciones, al comentar que a pesar de los problemas y la situación de millones de colombianos reflejados en sus canciones, el Sistema Solar logra exponer la tragicomedia en la que vivimos, haciéndola una fábula que se puede bailar, y explica eso de que Colombia es el país más feliz del mundo. Lo anterior es una muestra de cómo esta característica es una forma de mostrarle a otros que los colombianos somos más que violencia, desempleo, narcotráfico, etc. Y además es este estado de ánimo el que nos permite salir por momentos del pesimismo que se siente a diario. Con Bomba Estéreo, el imaginario es análogo al del Sistema Solar al trabajar desde la perspectiva de la folclorización de los paisajes del Caribe costero y la utilización de espacios y símbolos de las clases populares costeñas, como puede ser el picó. Este grupo, formado desde el 2005 por Simón Mejía, Julián Salazar, Liliana Saumet y Quique Errugola, son los encargados de fusionar ritmos de la costa caribe como cumbia y champeta con rap y electrónica. En palabras de Saumet: nuestra música habla de todos los temas, desde el amor, sexo, política y crítica social. El mensaje sobre todo es la energía, el amor, la buena cara y el de la alegría, no tanto el odio o el rencor, sino la alegría. Y que la gente baile, pero no solo que se quede bailando, sino que piense algo cuando está bailando. En la canción Huepaje de su primera producción Volumen 1, que recrea en diferentes colores el viaje por carretera hacia el corregimiento de Malagana, cerca de San Basilio de Palenque. Durante el recorrido se pueden observar palafitos, calles empolvadas, niños y adultos negros tocando tambores y bailando sin parar, pelea de gallos y la oferta de mariscos que incluye camarones, ostras y caracoles. No obstante, llama la atención la sobreposición de varias imágenes de los integrantes de la agrupación sobre estos paisajes, ya que en ninguna escena se les ve compartiendo con las personas que aparecen en el video, lo que podría darnos pistas sobre el aprovechamiento que obtienen estas bandas al utilizar este tipo de imágenes típicas en zonas rurales que les es funcional visualmente. En la mayoría de las canciones fiesteras de Bomba Estéreo se crea la marca de la agrupación por medio de la transmisión de una experiencia con fusiones que dan como resultado una cumbia psicodélica que conduce a bailar toda la noche o un empuje del Caribe Power que se mete en tus sentidos y que no te deja parar. El agasajo al que incita a la agrupación está pensado en la línea de la electrónica, lo que representa en sí un cambio importante, ya que el tipo de público y espacio que componen el circuito de estas propuestas no es precisamente el mismo de las clases bajas y populares. El tercer imaginario es el de Colombia es otra cosa. Al revisar el trabajo de otras agrupaciones de la nueva música colombiana, encontramos que a pesar de tener canciones dedicadas al sabor, la calentura, la fiesta, la verbena y la alegría de los colombianos,
Le apuestan a un proyecto más estético, experimental, de creación y en muchos casos político al incluir discursos y denuncias relacionados con la otra Colombia. No obstante, esto no significa que las agrupaciones descritas en los anteriores imaginarios no tengan una crítica y posición política frente a diferentes problemáticas del país. Esto es posible observarlo en Curupira, quienes utilizan ritmos de las costas pacíficas y atlánticas y de los llanos orientales con jazz, funk, rap y rock. Al verlos en escena se relaciona más con un ensamble de jazz que con un ensamble festivo, sin que esto les quite la fuerza que transmiten estos géneros, que para este caso demuestran que no es necesario exagerar en los movimientos con los instrumentos ni realizar bailes. Urián Sarmiento, uno de los integrantes, comenta que mucha de la música que se hace hoy día y de lo que suena en radio pareciera que vivieran en otra Colombia, una Colombia donde no pasara nada, sino solo vamos a bailar y mueve tu cadera. estas palabras manifiestan su molestia por la música que se produce en Colombia, en donde el imaginario del baile y la alegría muestran la cara positiva de un país marcado por el olvido, la desigualdad y la exclusión, la corrupción, la violencia y la politiquería. Por esta razón, Curupira intenta que sus canciones reflejen ese lado B de una nación que suena a los territorios que han visitado y de los que han aprendido porque son sensibles a todo lo que está pasando, ¿no? Colombia es un país en guerra, en una guerra ya desgastadísima, deterioradísima, contaminadísima, pero está viva. Y muchas de estas músicas están en esas zonas donde hay disputa por el territorio, donde hay muchos conflictos que hacen que la guerra esté viva. En el caso de la agrupación Belandi y La Tigra, toda su performatividad se distingue por utilizar ritmos colombianos no tan evidentes en su estética musical. Condensada en lo que ellos han denominado el género rasca, una mezcla de rock, guabina, rumba y carranga. La estrategia puesta en marcha por este grupo se relaciona con la personificación de un cuerpo humano con cabeza de burro, empleada en las campañas contra el consumo de la chicha por sus efectos de, entre comillas, embrutecimiento antes de la llegada de Bavaria al país durante la primera mitad del siglo XX. Este animal hace parte de la iconografía colombiana, ya que para Edson Belandia no hubiese tenido sentido usar la cabeza de un canguro u un oso polar. En cambio, la del burro es la que está presente en el paisaje en el que se vive, tal como él lo cuenta. Ahí está el burro, lo tengo ahí en las calles todos los días, lo veo pasar por la calle y si lo veo subir a la loma y volver a bajar aquí en el pueblo, entonces es el animal que tenemos ahí, es muy bonito, es muy atractivo. Entonces, al incorporar esta imagen dentro de su propuesta, se pueden generar unas asociaciones que hablan del político corrupto, el vivo que vive el bobo, el jodido, el bufón, entre otros, y que están presentes en la idiosincrasia colombiana. Edson Belandia, músico líder de esta banda, representa a otro colombiano que no proviene de las principales capitales del país, viene de Piedecuesta, Santander. Este conjunto de imágenes, letras sugestivas, jeringonza, caos y escenificaciones corresponden a su vez a un tipo de humor negro que hace parte de la alegría colombiana, que no recae necesariamente en la fiesta desenfrenada donde los cuerpos tienen que bailar sin parar. Más bien, Belandi y La Tigra, en cabeza principal de Edson, ahonda esa crítica ácida que hace parte de la otra colombianidad sin que esto represente una intención calculada por su parte. Es decir, más que tras reír o romper, existe la necesidad del juego, de lo lúdico, de lo simbólico. Yo creo que eso es lo que construye el arte, ¿no? Lo simbólico, lo iconoclasta. Y yo tengo una vocación y una pasión por hacerlo así. Aunque para una parte de su audiencia esto queda en el chiste del momento, dada la excentricidad de sus videos y conciertos, vale la pena decir que más allá de esto se encuentra toda una representación que tiene un sentido crítico. Ejemplo de esto son los conciertos de las 10 mentiras, realizado por este artista en la época bicentenario de la independencia de Colombia, con el apoyo de una beca otorgada por la Gobernación de Santander. Su propuesta estaba dirigida a de empañar la fiesta, digamos, de no contribuir a que eso fuera una fiesta de honor y de orgullo, sino al contrario de ridiculizarla. Para lograrlo formó el ensamble de Belandia y su orfesta. Y lo que hacía yo en esas canciones era en una jeringonza, en una palabrería o en una lengua inventada, más o menos hacer juego con esos paradigmas de la independencia, como Bolívar, como Santander,
mismo Serpa, que era el gobernador de la época, y llamarle 10 mentiras a eso, o sea, a la mentira de la independencia. Adicionalmente, los músicos estaban vestidos de rosado con el propósito de burlarse del macho y de las guerras a sangre y fuego, que son representaciones muy presentes en la historia de la independencia del país. Para Iván Benavides, es de mis artistas favoritos porque es un tipo creativo que rompería las fórmulas de la nueva colombianidad, digamos, a donde se ha metido, porque es como que, wow, metámosle beat a la cumbia y disfracémonos de supermodernos con un sombrerito o alguna vaina que nos lleve de acá. En esta propuesta la idea no recae en las representaciones comunes de colombianidad como lo han hecho otros grupos que se utilizan estos elementos de los que habla Benavides para hablar de Colombia y los colombianos. En el caso de Belandia la Tigra y Curupira, dan cuenta de las otras aristas que hacen parte no solo de la música colombiana, sino también del sentir de otros colombianos que no siempre están pensando en clave de rumba ni en mover el cuerpo al son que les toque. En la actualidad, esta agrupación se encuentra desintegrada, aunque uno de sus fundadores, Edson Belandia, continúa con este sello particular en sus producciones musicales. En noviembre del 2014 se lanzó la canción La muerte de Jaime Garzón, que buscó ser más una crónica que un homenaje a este periodista al ritmo de un corrido mexicano. Esta narra en detalle lo sucedido y reconoce los nombres propios de los enemigos y cabezas intelectuales del asesinato. El cuarto imaginario lo denominé Entre el campo y la ciudad, el hambre del folclore y los cubiertos citadinos. Al existir la combinación de elementos que remiten al campo y la ciudad en la nueva música colombiana, la cuestión a resolver en este apartado es ¿cómo son los colombianos? Teniendo en cuenta estos cruces, ¿somos rurales o citadinos? ¿O somos una mezcla? Responder a estas preguntas pasa por considerar varias posiciones que nos conducen a una división tajante entre el campo y la ciudad. Veremos que para algunos desde la nueva música colombiana es posible crear música tradicional al considerar sus propuestas una avanzada, mientras que para otros esta idea no concuerda en lo absoluto, pues los espacios, temas y ambientes desde donde se produce corresponden a lugares distantes entre sí. Inicialmente hallamos un consenso entre el discurso de la mayoría de los músicos que hacen sonar estas nuevas tendencias musicales, al resaltar la hibridación que ha compuesto la música colombiana como una de sus características más relevantes. Sin embargo, algunos a la hora de hablar de folclore o música tradicional dejan de lado esta premisa, pues consideran que la división estricta entre campo y ciudad no permite producir en la segunda lo que es lo propio del primero. En conversaciones con Juancho Valencia, músico y fundador de la agrupación Puerto Candelaria, el folclore se describe de la siguiente manera. Hablar de la ruralidad, pero de ciudad no. Y lo otro que más o menos tanteamos ayer es que el folclore no se habla de música folclórica, se habla de... El folclore es un conglomerado, el folclore está íntimamente ligado a ritos, ¿cierto? A ritos espirituales o al rito al trabajo, o sea, por eso cantos de vaquería, ¿cierto? Son unos cantos para sincronizar unos animales, es para trabajar. La música folclórica son músicas que se desarrollaron en el campo, con una realidad totalmente diferente a la realidad de la urbana, ¿cierto? Y el folclore siempre está ligado al baile, a la metafísica, está ligado también hasta a unos vestuarios que exaltan algo. Las músicas en las ciudades son también más individuales, mientras que las músicas folclóricas hablan de una comunidad. En estas afirmaciones encontramos también la separación marcada entre ciudad y campo, en las que aparentemente no se comparten experiencias por la naturaleza de sus actividades. Esto quiere decir que existe una idea generalizada del músico rural que dentro de su cotidianidad incluye sus actividades de trabajo, sus relaciones con los miembros de su comunidad y sus tradiciones, mientras que en la urbe el citadino labora en otro tipo de empleos y los músicos están más relacionados con otro tipo de géneros musicales e ideas en las que, desde el punto de vista de Valencia, no hay similitud con el folclore supuestamente por no desarrollarse en la ruralidad. Estas afirmaciones obvian la conexión que tiene la música con el sujeto, en el sentido de que aunque los paisajes y las ocupaciones sean diferentes en el campo y la ciudad, existen unos puntos en común, porque el campo también ha tenido contacto con otras músicas, también se han trasladado a las ciudades y han relatado historias que van más allá del trabajo con los animales, el amor o los ritos.
como por ejemplo las memorias del conflicto armado. En la otra orilla, la agrupación La Revuelta, con su álbum Retrospectiva, enuncia que esta grabación es el registro de un aprendizaje donde hemos estado abriendo camino en la selva de cemento, haciendo señales de agradecimiento y alegría a los cultores tradicionales, comunicando con sonidos frescos, gritando en la cara de la sociedad las ideas propias, arrullando niños, santos y demonios, bailando bunde, enrumbando locos. Desde la mirada de este grupo, el ejercicio de unir el campo y la ciudad dio como resultado una nueva apuesta que se desarrolla en Bogotá, cargada de la naturaleza de folclore que puede evidenciarse tanto en un funeral como en una fiesta, sin que esto represente discrepancias. Al ver la puesta en escena de estos músicos, es obvio la intención de mantener la autenticidad de la música del Pacífico Sur, mostrando algo de su lado urbano. Sumado al anterior, para forjar su idea de que son citadinos con un espíritu rural del Pacífico, realizan la mímesis aparte de utilizar los instrumentos correspondientes a la zona de este país. Todos los integrantes se visten como lo hacen los músicos tradicionales, con el color blanco, el marimbero usa un sombrero de fibra de tetera tejido en Guapi Cauca y las mujeres tocan los instrumentos destinados para este género y utilizan pañoletas de colores en el cabello tal como lo hacen en esta región. La razón de utilizar todos estos símbolos responde a una estrategia de venta y de validación de sus propuestas en espacios como el Petronio Álvarez. Con respecto a este evento, Michael Birenbaum comenta que tradicionalmente ha sido reconocido por ser el jurado de la autenticidad basada en la capacidad de un objeto de metonimizar la matriz cultural que la produjo y así funcionar como un icono de esa matriz y de los que viven. Debido a esta retroalimentación entre las diferentes fuerzas del campo y la ciudad, se está fortaleciendo el proceso modernizador que incluye la valorización de músicas tradicionales que estuvieron en vías de extinción desde los discursos del multiculturalismo y del patrimonio intangible, y la comercialización en sus expresiones más rurales como urbanas. El acercamiento de estas músicas a otros públicos y la profesionalización de estas músicas por parte del reconocimiento académico. Óscar Hernández comenta, en relación con lo anterior, que son ejercicios complejos pero igualmente necesarios. Juan David Castaño de La Revuelta narra de la siguiente manera su experiencia y la tensión que se podría producir al compartir el escenario con la cantadora del Pacífico Inés Granja. Entonces digo, ¿cómo se puede remover eso? Con los hechos. Entonces, solo porque Inés toque con un blanco de Bogotá y se sienta cómoda y haga un proyecto y etcétera, bla, bla, bla. Y estábamos en un encuentro muy feliz y muy fluido de música del Pacífico y digamos claramente estamos en una cosa de estamos horizontales, o sea, pero además no es horizontal como socialismo así extraño, sino que a veces yo soy alumno, a veces soy profesor, a veces sí, o sea, a veces digamos, por ejemplo, hago de jefe porque contrato y pago, pero a veces hago también de empleado porque con ellos mismos, o sea, esos roles cambian entre nosotros, o sea, esos procesos de apropiación de cultura y eso no suceden bajo unas perspectivas tan racionales y tan metódicas como la plantea la sociología y esas cosas, entonces cada parte actúa en libertad y el orden que se genera es un orden que no está preestablecido. Reflexionar en esta línea es viable en una relación personal cercana entre los sujetos involucrados que se sienten cómodos intercambiando sus experiencias urbanas o rurales. Sin embargo, eludir estas discusiones relacionadas con estas incomodidades que siempre están presentes con los lugares desde los que se habla, se autoriza y valida una información, ayuda a descomplejizar el asunto. Frente a este tema, Federico Ochoa, músico de la agrupación Paisa Polaroid, afirma que también inclusive se puede leer ahí unas divisiones sociales muy fuertes. Yo leería ahí que nosotros no usamos en general música popular, sino o folclórica o elitista, pero lo popular no, ¿cierto? Y eso no estoy diciendo que esté bien, pero lo que quiero decir es que se hace evidente que el país tiene como esas divisiones, entre una clase muy elevada y muy culta y unas folclóricas marginales. Yo mismo me critico eso, pero sí se buscan las músicas marginales que no se han usado y se intentan como llevar a un, mejor dicho, terminan llegando a un público el culto, que se entiende como culto. Intentamos mediar eso con las músicas electrónicas que se supone que son músicas para discoteca. Sí, yo diría que desde lo que la propuesta nuestra se ve un elitismo muy fuerte de la ciudad, pero del país, pero también
se ve que hay una marginalización que estamos intentando romper con la propuesta. Teniendo en cuenta la intervención que acabamos de escuchar de Federico Ochoa, se evidencian las brechas existentes entre las músicas tradicionales y las urbanas, que están más en correspondencia con la clase media, puesto que dentro de este circuito de la nueva música colombiana, no todas las expresiones musicales colombianas entran a ser parte del selecto grupo. Ejemplo de esto es el desinterés por trabajar con otros géneros colombianos como la raspa, o el reciente fenómeno del rastastas y la salsa choque, que vino con la oleada de la participación de Colombia en el Mundial del 2014. Al relacionar la salsa choque con la nueva música colombiana, se encuentra que en la mezcla de sonidos de la música tradicional del Pacífico con salsa y electrónica, cumple con las condiciones básicas para ser parte de la etiqueta. Sin embargo, esto no significa que puede ser tenido en cuenta por los curadores de disqueras como MTM, que tienen una colección dedicada exclusivamente a la nueva música colombiana, que incluye jazz, salsa, rock, andes y neotropical, álbum en el que se encuentra la mayoría de los artistas y agrupaciones de esta investigación. Para Gustavo Moreno, hijo de Humberto Moreno, director de esta disquera, considera que expresiones como el rastastas podrían ser tenidas en cuenta en estos compilados, desde que tenga coherencia con la selección general del disco, entendiendo la coherencia como una unidad. A simple vista, la industria fonográfica que se ha interesado por publicar el trabajo de los músicos de la nueva música colombiana no discriminaría la salsa choque, pero observando el asunto desde otra mirada, es posible decir que las canciones de este género no tendrían la coherencia que están buscando debido a que responde a otros contextos, otros y otras maneras de crear. A veces, mirar hacia adentro de Colombia no siempre tiende a ser considerado válido en algunos sectores musicales. O sea, los ejercicios musicales dependen de la autorización de quien lo haga, como lo muestra, el contexto y el lugar donde se lleva a cabo. En el caso de la salsa choque o de la champeta, es funcional en los planes de quien desee comercializar la sexualidad y la erotización que trae consigo esta música y que pegan ciertos mercados y audiencias. Pero si se ve con la lupa de algunos expertos, que incluyen músicos, programadores, periodistas o productores, estas manifestaciones no son consideradas de último nivel porque no cumplen ciertos requisitos musicales y su puesta en escena no representa algo trabajado y estéticamente agradable. Lo anterior puede ser leído en clave de Bourdieu. Cuando habla de las representaciones sociales, son insertadas en contextos específicos en donde hay una distribución de los capitales y son los agentes los encargados de construir dicha estructura social a través de la legitimidad y los significados simbólicos. Asimismo, podemos argumentar que la nueva música colombiana es un asunto que se hace desde ciertos sectores privilegiados urbanos de clase media, media alta con alguna formación musical académica, y es desde este lugar donde se legitima que entra en esta etiqueta. Aquí se evidencia cómo la clase social y los poseedores del capital simbólico del cual habla Bourdieu es claro, al excluir o incluir agrupaciones de la nueva música colombiana, es decir, que los curadores, periodistas y músicos deciden desde su posición social y conocimientos qué es y qué no es nueva música colombiana. No obstante, cabe hacer la aclaración que lo anterior no representa necesariamente la posición de todos los músicos que en algunos casos son conscientes de estas condiciones. Teniendo en cuenta esto, tal vez la discusión parte del interés de defender su nicho y del debate sobre lo independiente experimental versus lo comercial, puesto que a veces lo que se denomina comercial o masivo tiene características de ser, entre comillas, pobre estéticamente y de baja calidad, ya sea porque no son músicos profesionales o porque la dinámica de la industria los induce a producir música menos compleja para los oyentes. Juan Sebastián Ochoa evidenció en su investigación cómo existen unas prácticas académicas que subordinan y desconocen otras y a su vez construyen jerarquías que en la nueva música colombiana son claras al ampararse en sus ejercicios musicales profesionales que dan cuenta de una dificultad propia de géneros académicos frente a otros trabajos musicales. Debido al uso de la salsa choque por parte de la Selección Colombia, hay una exposición de este género como novedad. No obstante, la presencia de esta sonoridad en la escena musical ha estado siempre invisibilizada debido al desprecio que despertó en las clases sociales altas, en parte por sus orígenes en Agua Blanca, Buenaventura y Tumaco, lugares estereotipados por sus problemáticas sociales. Benavides, como productor y exmúsico de la nueva música colombiana y amigo de varios artistas de este movimiento, comenta lo siguiente. Hay una cosa que es muy interesante también dentro de lo que está ocurriendo actualmente. A mí el caso de Choquitao me llama mucho la atención porque ellos son como de allá. Sí, es el grupo ahí. Pero hay como
ciertos grupos que son aceptados por la inteligencia, digamos, por lo que llaman eso que podemos llamar algo así como inteligencia, o el mundo hipster, Sí. que sí, aquí todos queremos ser hipster, y que generalmente corresponde a una fórmula muy interesante, y es bogotano o extranjero, bogotano estrato alto, bilingüe o extranjero trabajando con negros. Y en la electrónica de las músicas colombianas hay otra que está mal vista porque es la de los negros del gueto, y que finalmente es la champeta urbana o la vaina de la salsa choque, que tampoco está mirada bien por los sectores hipster porque dicen es que eso no es música porque no tiene la elaboración de tal vaina, y es como si hubiera una electrónica de estratos altos o hipster, cool, que es la de Sidestepper, la de Bomba Estéreo, la de Sistema Solar, y otra electrónica que es de cuarta o de quinta, que es la de los negros champetudos, que es la de Kevin Flores, Mr. Black, y las de los muchachos de Agua Blanca en Cali con la salsa choque. La anterior cita puede leerse como una crítica por parte de Benavides sobre la aceptación de algunas propuestas en la nueva música colombiana desde la validación de ciertas personas y contextos que pueden ser viables, como es el ejemplo de Chucky Town, quienes vienen del Chocó, y su música funciona en algunos de los sectores de la población negra y de la música del Pacífico, como en la industria de la nueva música colombiana y mainstream. También evidencia la estatificación de la música, que corresponde por un lado a la gente de la capital, bilingüe o políglota, profesionales que por lo general se encuentran en los estratos medios y altos que producen música para estos sectores, o para el mercado internacional con el que se sienten conectados por ser los autorizados a, entre comillas, mejorar o, entre comillas, innovar con músicas tradicionales, mientras existe otro grupo de músicos empíricos que producen música desde sus propios espacios. Sin embargo, afirmar que unas propuestas son más reales que otras es un argumento debatible, debido a que podría argumentarse que el drama social de la champeta o la salsa choque es un elemento atractivo para el mercado y la venta. Entonces, esta situación de lo real se diluye y juzgar quién hace mejor el trabajo se complica. Además, existen propuestas de la nueva música colombiana que han decidido hacer un trabajo más consciente al visitar, conocer y hasta solidarizarse con las problemáticas que se viven en esos lugares en los que se producen estas músicas tradicionales, mientras existen otras que ni investigan ni recorren estos lugares, pero venden una propuesta que incluyen estas sonoridades. Por otro lado, cuando se combinan las posturas expuestas en esta sección, daría como resultado una mezcla, debido a que cada una de estas propuestas, al utilizar elementos de las músicas rurales, locales o tradicionales, están haciendo su lectura desde la ciudad, de donde provienen. Entonces, lo que se visibiliza en el escenario son unos colombianos originarios de las capitales que se nutren del ambiente del campo, ya sea por viajes, encuentros, investigaciones o incorporaciones tecnológicas que manifiestan estos dos lados, pero con la conciencia de que son de la urbe. Para explicar esto, Urián Sarmiento, de Curupira, comenta: somos urbanos, estamos tocando gaitas y tambores, pero no somos gaiteros. Fuimos criados aquí en la mitad de los trancones y del ruido y de la ciudad. Entonces Curupira es como una piedra así que cae ahí en un reflejo de un país, pues, en manos de unas personas de la ciudad. Y yo amo el campo y me encanta viajar, y cada que puedo me escapo y es parte de mi trabajo también. Pero yo nací acá, entonces un poco lo que representa Curupira en escena es eso, la ciudad, pero una ciudad en la que convergen una cantidad de puntos que tienen que ver más con eso rural que viene a pasar aquí por la ciudad. Porque nosotros vinimos a aprender gaita para acá en Bogotá. Y acá en Bogotá yo conocí la gaita, y nosotros no estamos pretendiendo reemplazar a los gaiteros, ni disfrazarnos con sombrero. Me siento mal, pues. Incomodísimo cuando toca ponerse esa ropa de gaitero, me siento mal, no me siento para nada cómodo, porque me siento representando algo que no soy, ni que quiero ser tampoco, ¿no? En este comentario de Sarmiento es clara la apuesta que tienen varios músicos de la línea al no tener interés de personificar algo con lo que no se sienten totalmente identificados, dada la mímesis que implica utilizar elementos característicos de la música tradicional. Más bien, se esfuerzan por cultivar un proyecto que cree puentes entre la ciudad y el campo, desde ejercicios muy personales y que en ciertas ocasiones ayudan a eliminar ciertos estereotipos que tienden a reforzarse en el momento de disfrazarse.
Finalmente, el quinto imaginario es el de los colombianos como sujetos cosmopolitas. Como se ha visto en el transcurso de este podcast, la presencia de la ciudad ha sido importante para que los músicos de la nueva música colombiana construyan una colombianidad que dé cuenta del espíritu cosmopolita que se vive en este lugar y que está compuesto no solo por elementos que se consideran colombianos, sino también de aquellos que están circulando en el mundo gracias a los avances tecnológicos. De este proceso nacen colombianos que no se sienten identificados netamente con sus raíces y que ven desde su experiencia la importancia de haber recibido la influencia de otros países. En agrupaciones como Sidestepper y Monsieur Periné se evidencia este imaginario que está atravesado por la cuestión de clase, puesto que la apropiación de insumos no locales varía entre clases sociales y géneros musicales. Iván Benavides comenta que su experiencia no ha estado guiada por encima de buscar la idea de la identidad colombiana, y es que cuando yo por encima de todo, como músico, como persona, soy lo que llamarían un rootless cosmopolitan. O sea, yo no soy una persona con raíces en la tradición. Soy una persona que se limita a cantidad de música y dentro de ellas adoro las músicas tradicionales del mundo y regionales colombianas. La modernidad le permite a uno, como individuo, y es magnífico, como individuo, escoger tu identidad. Tú puedes escoger tu religión, tu filosofía, tu forma de vestir, tu manera de representarte. Y es de esta manera como surgen proyectos como Sidestepper, que junta al productor Richard Blair, quien gracias a la experiencia y conocimiento de este sujeto, los integrantes colombianos de la agrupación estuvieron en un proceso de doble vía en el que aprendían de él y Blair de ellos. Al observar el video de Ham, la Bogotá que se busca recrear hace referencia a esa ciudad alternativa y moderna que se ubica estratégicamente entre Chapinero y La Candelaria, lugares importantes para la nueva música colombiana, ya que estos espacios simbolizan el nacimiento de amistades, conciertos y agrupaciones de esta etiqueta. Llama la atención que en esta pieza audiovisual no aparece en escena ninguna persona entre comillas diferente. Con esto me refiero que a pesar de que el grupo está integrado por personas negras, en esta ocasión solo salen los otros participantes de este proyecto, es decir, los blancos y los mestizos. El video también da la impresión de que la capital colombiana, a pesar de tener un clima frío y unos paisajes compuestos por grandes edificios, tiene sectores y sitios en el que la rumba electrónica del estilo de Sidestepper se ajusta a los patrones europeos y norteamericanos. Esto muestra a Bogotá como una ciudad moderna y al día con lo que sucede en otras latitudes. En el caso del grupo Monsieur Periné, la escenificación de la colombianidad no es tan obvia, debido a que a estos músicos no les interesa caer en las representaciones frecuentes de varias agrupaciones de la nueva música colombiana que utilizan para venderse como un producto colombiano. A diferencia de estos últimos, Periné no se está pensando desde una región o ciudad particular, porque a pesar de que provienen de Bogotá o Cali, no se sienten en la obligación de hablar desde esas localizaciones. Si bien en Colombia, el tema del folclore da por sentado la disposición de tocarlo como una manera de probar que se viene de este país. Lo que observa al respecto Catalina García, vocalista de la agrupación, es lo siguiente. Somos una generación que hace parte del mundo, yo me veo así, o sea, yo pues hacemos parte de internet y de poder consumir y de consumir culturas del mundo, no solamente de nuestro país. Y otra cosa es que pues aquí al colombiano le ha costado mucho querer lo que es, o sea, el colombiano ha negado lo que es de una manera increíble, o sea, se avergüenza de lo que es aquí. Las cosas populares son como, ¿qué? O sea, no, acá la gente escucha música en inglés. Para García, lo que su generación ha recibido en relación al consumo musical ha estado ligado a la música en inglés y a la oportunidad que brinda el internet para conocer otras tradiciones musicales alrededor del mundo con las que probablemente haya afinidad. Esta situación se agudiza si se tiene en cuenta que desde las instituciones sociales como la familia o el colegio nunca se ha inculcado el valor por lo que se produce aquí. Otro elemento importante en ellos es el vestuario, porque desde allí recrean personajes ficticios que cada uno desea acuñar como parte de este proceso, en el que se preguntan cómo veían su música al incluir sonoridades de países como Brasil, Francia o Cuba.
De este ejercicio nace su marca Swing a la Colombiana, que evidencia su columna vertebral, que es el swing, pero que se traduce en las visiones de estos músicos colombianos que no están interesados en trabajar en estructuras puras de este estilo musical. Más bien, en últimas nosotros sentimos que hacemos música popular o pop, que son dos cosas, música popular o pop, pero es lo mismo, ¿no? Uno está dicho en inglés y el otro en español y significa muchas cosas, pero en últimas es lo mismo. Pero el tema del swing a la colombiana era más como tener una identidad hecha en Colombia. Que hablar a uno de Colombia no era para nosotros una prioridad. Nos gustaba la música de muchas partes del mundo, sin haber profundizado en ella, ¿no? Simplemente como que uno la oye y suena lindo. Cosas que iban y a uno le gustaba, pero eso no quería decir que fuéramos expertos en bolero, expertos en música popular brasileña, ¿no? Simplemente eran como cosas que uno iba descubriendo y ya, así. Claro, estaba presente el tema del swing, pero no era swing puro. Digamos, estábamos hablando de alguna manera como de diferentes lugares del mundo desde Colombia. Sin conocerlos, sin profundizar mucho en ellos, ¿no? Era simplemente imaginarios nuestros sobre el mundo, hechos en Colombia. Y entonces empezamos a investigar esos símbolos que hacían parte de esos imaginarios, o sea, cómo se veía el swing. Con su propuesta musical desean escenificar una Colombia que represente a los colombianos interpelados por la multiplicidad de sonidos globales y locales, sin que esto signifique un casamiento con alguna sonoridad en especial. El punto con este argumento es la intencionalidad de recrear la identidad colombiana que está atravesada por la multiplicidad de sonidos con los que ellos arman puentes. Adicionalmente, el gusto por la música latinoamericana los ha impulsado a plasmar en sus conciertos, canciones y vestuarios elegantes y coloridos la caracterización del sujeto latinoamericano, como por ejemplo Frida Kahlo, y el espíritu de los movimientos culturales de estas latitudes, puesto que hay una intención por parte de Catalina García de desdibujar la idea fabricada de lo latino, que incluye esa construcción burda, plástica, sexual, erótica y poco crítica. Messier Periné muestra otra colombianidad que rompe la obviedad de esta categoría en espacios como Europa, ya que la cantante argumenta que en su experiencia los asistentes a sus conciertos realizados en estas latitudes parecen no imaginar una Colombia escenificada como ellos lo hacen, debido a que porque nuestra música no habla solamente como de un exotismo y ya. O sea, por un lado tiene una influencia como de música del mundo europea y de otras partes, ¿sí? Y por otro lado tiene una intención también, digamos, intelectual, como de pensar cómo hacer música saliéndose de los estereotipos. Y pues sí, que mezcla a Europa con Latinoamérica. No solamente habla de Colombia y no solamente habla de lugares, son muchas cosas en una misma vaina. Y es que debido a este tipo de experiencias que se salen de la línea de centrarse únicamente en el uso de músicas tradicionales colombianas, ha despertado en Europa un interés por propuestas que no suenen a eso que ya conocen como por ejemplo la cumbia. La idea más bien es que le apuesten a un lenguaje más universal, tal como lo ha observado el periodista y director de la emisora radiónica Álvaro González el Profe. Messier Periné y Sidestepper son agrupaciones que se nutren de las narrativas del cosmopolitismo proveniente de la modernidad, que hablan de la libertad, la racionalidad de los sujetos y su vinculación como ciudadanos del mundo, más que de un lugar en específico. La nueva música colombiana es parte de una fractura de cosmopolitismo en la que se mezclan las músicas tradicionales colombianas con géneros musicales occidentales, mostrando un proceso de doble vida en el que el músico se alimenta de múltiples lugares sin necesidad de casarse con algo en especial. No obstante, dicha concepción hacia el cosmopolitismo de músicos como Catalina García e Iván Benavides está atravesado por cuestiones de clase social, generacionales y de procedencia de ciudades capitales, que en este caso son Bogotá y Cali. El asunto de pensar que los proyectos musicales responden a dinámicas globales compartidas descomplejiza de cierta manera lo que está en el trasfondo y que a veces no es tan obvio. Esto significa que al hacer uso de estas músicas en sus contextos, dicho uso está influenciado por las posiciones y los capitales que posea el sujeto, tal como lo ha explicado Bourdieu, ya que al hacer parte de las clases medias y altas, su capacidad de captación de capitales económicos, sociales, culturales y simbólicos marca la distinción frente a los que no lo tienen. Un ejemplo de lo anterior es la validación del conocimiento experto de un profesional de ciudad.
Parte de la problemática reside en que ese espíritu cosmopolita que nos alienta a ser autónomas, tomar decisiones y usar músicas locales y globales sin ningún problema, está dejando de lado un cuestionamiento del ejercicio musical como tal. Es decir, no surgen preguntas ni intenciones por profundizar los contextos que se transforman para ser relocalizados y usados con diferentes intencionalidades. Hasta aquí el cuarto episodio de este podcast dedicado a la nueva música colombiana y la colombianidad. Espero que les haya dado mucho que pensar y preguntarse. Invenciones de la colombianidad, nueva música colombiana, hace parte de las propuestas ganadoras del programa distrital de estímulos dados por IDARTES para la circulación de investigaciones finalizadas en la categoría de podcast en música. Así que si les gustó, no dejen de compartirlo en todas sus redes, con sus amigos o con alguien que le pueda sonar este tipo de temas. Recuerden que nos pueden encontrar en diferentes plataformas como Spotify, Deezer y Apple Podcasts, y también pueden dejarnos sus comentarios en Spreaker. Este episodio fue escrito por mí y editado por Sergio Tapias, quien también hizo el diseño de sonido con música original de Ariel Sousa. Laura Telles hizo la identidad gráfica del podcast. Mi nombre es Natalie Gómez, gracias por escuchar y nos oímos pronto.